Mis hermanos, la vez anterior comenzamos viendo el viaje de los 70 o 72 discípulos que el Señor envió de dos en dos a ir a varias ciudades delante de Él, ciudades a las que Él había de ir más adelante, ciudades y pueblos. Y se les envió a anunciar el reino de Dios y se les dio autoridad para sanar a los enfermos que allí hubiera. Y también se les instruyó para no llevar ciertas cosas, para que ellos aprendieran a confiar en el Señor. También querían comer todo lo que les pusieran delante. Y también el Señor les enseñó cómo proceder en caso de que hubieran personas que rechazaran el mensaje. Pues el Señor sabía que no todos iban a recibir con gozo las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado. Y algunos incluso tal vez no iban a querer recibir al Señor. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, esta segunda parte del relato. El regreso de los 70 o 72 discípulos. Estos pasajes, mis hermanos, vamos a ver cuál debería ser nuestro motivo de gozo como discípulos. En la vida cristiana hay muchos motivos para gozarnos como discípulos. Solo que a veces, mis hermanos, nosotros solamente nos gozamos en las cosas que recibimos de Dios o en el servicio que prestamos a Dios. Pero como vamos a ver hoy, mis hermanos, el Señor nos va a querer mostrar algo realmente importante para nuestro gozo. Y cómo este gozo, mis hermanos, que viene del Señor, vamos a ver hoy cómo si nos gozamos en lo que realmente importa, nuestro gozo va a permanecer firme, va a ser duradero, va a ser constante en el Señor. Entonces vamos a ir a comenzar, mis hermanos, en el versículo 17. Ahí se nos narra cómo regresaron estos 72 discípulos. Dice, y los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces lo primero que notamos, o lo primero que Lucas describe acerca de este regreso, es el gozo de los discípulos que habían vuelto. Seguramente ese gozo era una muestra de que les había ido muy bien en el viaje al que habían sido enviados. Seguramente, mis hermanos, ellos pudieron experimentar el cuidado de Dios en todo lo referente a sus necesidades diarias y nada les había faltado. Y eso llenaba de gozo sus corazones. También seguramente experimentaron el respaldo de Dios. Habían sido recibidos en casas, habían sido hospedados por personas de paz, en las aldeas y ciudades a las que fueron enviados. Habían orado por enfermos que Dios había sanado. Y habían entregado el mensaje de que el reino de Dios se había acercado. Y seguramente hubieron muchas personas receptivas. Y muchos pueblos y aldeas dijeron, qué bueno que Jesús va a pasar por aquí, queremos recibirlo. Entonces seguramente esto llenó de mucho gozo a los discípulos. Pero aquí, y todos estos son buenos motivos para gozarse. Pero lo interesante es que lo que vamos a ver aquí es que se describe otro motivo que sale de la boca de ellos de por qué tal vez estaban gozosos. Ahí en la segunda parte del versículo dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y aquí esta palabra es muy clave, esta palabra hasta, que también puede traducirse como también. Esa palabra nos indica que seguramente ellos dijeron muchas cosas tal vez antes de mencionar esto. O a todas las cosas que acabo de mencionar tal vez le sumaron esto. O sea, enfermos fueron sanados, nos recibieron, no nos faltó nada. Señor, te quieren recibir. Y también los demonios se nos sujetaron. De paso. Y esta es importante porque cuando nosotros estudiamos la vez anterior, Lucas, en las cosas que el Señor les habló, Él no mencionó la autoridad de expulsar demonios. Él sí lo mencionó la primera vez que ellos fueron enviados, los 12 discípulos, en el capítulo 9, versículo 1, que ya hemos estudiado. Y seguramente por eso decían, Señor, no nos faltó nada, todo nos fue bien, y hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y esto seguramente fue impactante para los discípulos. Tal vez muchos de los 70 estuvieron impactados porque pensaban que solo los 12 discípulos que la primera vez recibieron autoridad en el primer viaje podían expulsar demonios. Dijeron, no, Señor, a todos. Nosotros fuimos y los demonios se nos sujetaban. Es una experiencia que esta vez vivieron no solamente los 12, sino todos los que fueron enviados por el Señor. Y podemos decir, mis hermanos, que nosotros en la vida cristiana también experimentamos muchas bendiciones del Señor, como ellos experimentaron, como esto que estamos viendo aquí. Su gracia en muchas áreas de nuestra vida, su cuidado, su provisión, su respaldo, y aun cuando le servimos en aquello que Él nos ha encomendado, gozamos de su respaldo, vemos su gracia obrar en las cosas que Él nos manda a hacer, y eso causa un profundo gozo.
cuando nosotros podemos servir al Señor y vemos ese respaldo del Señor. Y este gozo, mis hermanos, este asombro de lo que los discípulos habían vivido y la autoridad que habían recibido sobre los demonios, es algo que sí, es bueno gozarse por lo que hacemos al Señor, pero el Señor tenía unas lecciones importantes para ellos y también para nosotros, acerca de qué era más importante que los demonios se sujetaran o aquello que yo hago para el Señor, que también puede traernos un gozo legítimo. Y en el verso 18 empezamos a ver esta lección. Ahí, versículo 18, dice, y Él les dijo, ¿no? Él escuchó, no, Señor, hasta los demonios que nos sujetan. Y miren la reacción del Señor, para que veamos esta lección. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y mis hermanos, esta frase es muy interesante. Muchos comentaristas tienen diferentes interpretaciones de qué podría significar esto. Algunos dicen, ¿será que tal vez se refería a la caída de Satanás y sus huestes del cielo que se escribe en Apocalipsis cuando Satanás fue echado del cielo? ¿Será que el Señor Jesús está hablando en un tiempo pasado histórico donde Él habla de algo que ya ocurrió en el principio de los tiempos? O tal vez era una manera metafórica de decir que el reino del maligno estaba llegando a su fin y que esta expulsión de demonios, así como ellos veían los demonios ser expulsados, Jesús veía como el jefe caer. ¿Será que eso se refería al Señor o sería una referencia al futuro, viendo la derrota postrera de Satanás? Y otros hermanos, y yo concuerdo con ellos por el contexto, vemos que más bien pareciera como una advertencia que les está haciendo el Señor por lo que continúa más adelante. Porque mis hermanos, si nos podemos pensar, ¿por qué cayó Satanás del cielo? Si uno se pone a pensar, ¿por qué el Señor les menciona la caída de Satanás? Y cuando uno se pone a indagar en la Biblia, uno ve que Satanás cayó por su orgullo. Y ellos venían hablando de lo que ellos habían hecho, entonces eso concuerda bastante. El diablo, si nosotros vemos las Escrituras, él quería tomar el trono de Dios. Él decía, yo subiré, me sentaré, ¿no?, en el trono del Altísimo. Él se creyó más que el Señor, más que un simple ángel. Y por su orgullo, de ángel pasó a demonio, de morar en los cielos a ser expulsado de él. Y cayó por el orgullo. Y el Señor Jesucristo no quería que ellos por este gozo se pudiera deformar tal vez en el futuro, en algún tipo de orgullo donde ellos pensaran que era por ellos mismos todo lo que habían hecho en este viaje. Porque los discípulos dijeron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro que le estaban dando crédito al Señor, es en tu nombre, Señor. No estaban diciendo que era en el nombre del apóstol Pedro, ¿no? O en el nombre del apóstol Juan, o porque eran los 70. Sin embargo, mis hermanos, cuán fácil es decir, la gloria es para Dios. A veces con nuestros labios, con nuestro corazón lo que quiere es exaltarnos a nosotros como instrumentos, ¿no? Y acordémonos, mis hermanos, que ahí también estaba Judas. Y otros que tal vez tenían un corazón que no era tan recto delante del Señor. Y yo creo que el Señor los quería librar a ellos, mis hermanos, y también a nosotros. Librarnos de una falsa humildad. Esa falsa humildad que dice la gloria es para Dios, pero también para mí de paso. Eso es muy peligroso. Ese orgullo oculto y simulado. Que aunque a veces decimos que fue Dios, queremos mencionar que también estuvimos involucrados. Aunque claro que los hombres están involucrados en la obra de Dios. El problema no es tanto de lo que hacemos o nuestro servicio, a veces ni siquiera de qué digamos, sino de qué hay en nuestro corazón. Y el Señor quiere tratar esas cosas con nosotros. Pues fue lo siguiente que le hace recordarles de dónde viene esa autoridad por la que los demonios se les sujetan. Ahí en el versículo 19. Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Entonces el Señor continúa hablando y enfatiza. Él llama la atención a sus discípulos por esta palabra, mirad. En un imperativo, o sea, miren, presten atención a lo que les voy a decir que es importante. Entonces tampoco usted se duerma que es importante lo que nos va a decir el Señor. Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. Entonces lo primero es que la autoridad por la que los demonios se les sujetaran, Él está recordando justamente para que no se enorgullezcan y cayeran como el diablo. Dice, yo os he dado, yo les he dado esa autoridad. Esa autoridad venía de Él. Aunque no lo había dicho de manera expresa en esta ocasión cuando envió a los 70, de manera implícita sí lo había dicho, o explícito lo dijo cuando envió a los primeros 12, ahora le está haciendo saber a ellos, si hasta los demonios se les sujetaron, no es porque eran ustedes,
es porque yo os he dado esa autoridad. Sobre todo demonio, sobre todo esto que venía de parte del enemigo. A ellos porque ellos habían sido enviados a ejercer algo que el Señor les había encomendado para hacer. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y esto es algo que solamente vemos aquí, es importante que sabemos que el Señor tiene autoridad aún sobre los demonios y Él puede dar a sus hijos autoridad sobre los demonios. Porque toda autoridad ¿de quién viene? De Dios. En Romanos 13:1 dice que toda autoridad viene de Dios. Cuando el Señor confrontó a Poncio Pilato, que dijo, no, yo tengo autoridad, ¿por qué no me dices nada si yo tengo autoridad para liberarte o no? ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada. O sea, ni Pilato, ningún poder civil, mis hermanos, ningún poder en la tierra, ninguna autoridad es en sí mismo. Toda autoridad viene de Dios. Y cuando hacemos aquello que Dios nos ha mandado, mis hermanos, que nos envía a hacer en su gracia, en su respaldo, en su autoridad, nunca tenemos que pensar que esa autoridad es por nuestra causa, o por nuestra habilidad, o por nuestro poder, como si tuviéramos poderes mágicos, o poderes realmente sobre los demonios. Y yo te piso, Satanás. ¿Por qué? Porque soy yo, ¿no? Dice, creo que fue Pedro que dijo que Dios aplastará pronto bajo vuestros pies, no nosotros. Dios aplastará pronto bajo nuestros pies a Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque es el que tiene la autoridad y es el que nos da la autoridad, mis hermanos. Si ejercemos alguna autoridad, sea como padres, sea en la iglesia, sea en el gobierno civil, sobre cualquier cosa que Dios nos haya puesto, mis hermanos, esa autoridad se la debemos a Dios únicamente, y es únicamente de Dios y delegada, no es propia de nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre mí. Yo no tengo autoridad sobre Natanael porque soy yo, ni siquiera porque soy su papá, sino porque Dios dio esa autoridad a los padres. Entonces cualquier autoridad, cualquier cosa que hagamos para el Señor, en el Señor, enviados por el Señor, es en su autoridad. Es muy importante que ellos lo entendieran, que también nosotros lo entendamos. Otra cosa que agrega el Señor, muy importante, y nada os hará daño. O sea, por si fuera poco la autoridad del Señor sobre todo poder del enemigo, Él también añade que hay protección de parte de Dios de todo daño que Él quisiera hacernos a nosotros. Y esto también es muy importante porque la iglesia, mis hermanos, los discípulos de Dios, y no solo aquellos que estuvieron presentes ahí, no solamente los 12 que recibieron explícitamente autoridad sobre los demonios, no fueron los 70, que ahora aquí el Señor está diciendo, yo fui el que les di esa autoridad. No solamente ellos, mis hermanos, cuentan con esa seguridad y protección de Dios. En 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, todos sus hijos, todos los discípulos, no peca, o sea, no practica el pecado, sino que aquel que fue engendrado de Dios lo guarda. Pero aquí viene lo importante acerca del tema. Y el maligno no le toca. ¿Quién es el maligno? El diablo. Entonces sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el maligno. Entonces vemos que el apóstol Juan hace una diferencia entre nosotros, los que hemos nacido de Dios, y el mundo. El mundo sí está bajo la autoridad del maligno. El mundo sí está bajo el maligno, porque así Dios lo ha entregado. Pero los hijos de Dios no. El maligno no toca a los hijos de Dios, a menos que obviamente Dios lo autorice. Y tenemos ejemplo en la Biblia de eso, ¿no? Cuando el diablo quiso tocar a Job, ¿pudo tocarlo cuando él quería y si él quería? No. Dios tuvo que darle permiso al diablo para tocar la vida de Job. Y hasta cierto punto, ¿no? Lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido, o sea, tuvo que pedirle permiso a Dios, así como tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Tuvo que pedir permiso para tocar a Pedro. Y encima el Señor Jesús oró por él, pero yo he orado para que tu fe no falte. El diablo te pidió para zarandearte, pero yo he orado. O sea, hasta un punto, el Señor puede permitir que el diablo nos toque, pero hay un punto que el diablo no puede pasar. Y eso es una bendición, mis hermanos. El diablo no puede hacer lo que quiera con nosotros. El Señor nos da autoridad y también nos da protección de todo poder del enemigo. Y si Él permite que nos toque, mis hermanos, con un propósito. No es de cualquier manera. Dice, mirad, os da autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué fue de serpientes y escorpiones? No vaya a intentar hacer eso, hermano, ¿no? El Señor continúa hablando de manera metafórica, no literal, que vayamos a pisar serpientes y escorpiones. Al nombrar las serpientes y escorpiones, esta figura trata de todo eso que Él mencionó, todo ese poder del enemigo. El Señor les afirma que de Él viene la autoridad que ellos habían ejercido sobre esos demonios.
y que este poder estaba continuamente a disposición de ellos. Y como dijimos, no solamente los 12, no solamente los 72, porque dice, os he dado. No dice, tengo que darles cada vez que vayan a hacerlo. Ella les había dado esa autoridad sobre el enemigo. Y hermanos, esta es una realidad presente también para nosotros hoy. Lo que hablamos hace un momento. Ninguno de mis hermanos, los que vivimos hoy, vivimos en aquella época y estuvimos ahí y el Señor nos impuso mano y nos dio autoridad sobre los demonios. Y tampoco los apóstoles impusieron manos a otros para que reciban autoridad sobre los demonios. Ni tampoco los 70. Entonces no hemos heredado ningún poder como hace la Iglesia Católica, que hereda de obispo de los apóstoles supuestamente. Nosotros no tenemos eso. Sin embargo, mis hermanos, hoy después de 2000 años, todos sus discípulos, como leímos ahí en 1 Juan, tenemos esta misma autoridad sobre el maligno y sus demonios. ¿Pero cuándo? Cuando vamos enviados por el Señor a predicar el Evangelio, en el poder y la autoridad del Señor, en las cosas que Él nos mandó a hacer, estamos bajo su autoridad, ejerciendo la autoridad que Él nos ha delegado. Y el reino de las tinieblas y los demonios son derrotados y se retiran cuando vamos en el poder del Señor, mis hermanos. Todos nosotros, algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar en expulsiones de demonios y hasta el día de hoy se siguen sujetando en el nombre del Señor Jesús. Porque da autoridad, mis hermanos, a su pueblo. El Señor nos ha dado autoridad a su iglesia. No solamente algunos ungidos por ahí, para que sigamos avanzando el reino de Dios y haciendo retroceder al enemigo. Ahora, ¿saben qué es lo triste, mis hermanos, a veces? Que nosotros no entendemos estas cosas. Pensamos que todo esto que la autoridad sobre el enemigo tiene que ver solamente por los shows que vemos hoy en día en las denominaciones, tal vez en algunos lugares. Que la autoridad sobre el diablo tiene que ver solamente con expulsiones de demonios. Pero a veces, mis hermanos, nosotros no somos conscientes de esto y nosotros damos autoridad al diablo en nuestras vidas, con nuestro pecado, sucumbiendo a la tentación que Él nos pone de frente, para caer bajo sus trampas, andando en carnalidad, distraídos por la vida. Olvidamos que Satanás es como un león rugiente, que está buscando a quién devorar y está buscando a ver quién da papaya, como dicen ahí, para que Dios le dé permiso, autoridad, para tocar su vida. Permitiendo en nuestras casas, mis hermanos, en nuestros hogares, cosas que no deberíamos permitir, permitimos que el diablo meta su mano. A veces con nuestros hijos, con nuestras esposas, metiendo el anatema ahí, mis hermanos. A veces nosotros le damos lugar al diablo como hicieron Ananías y Zafira, para que llenara su corazón y mintiera en el Espíritu Santo. Porque no somos conscientes del poder que Dios y la autoridad que Dios nos ha dado en Jesucristo, nosotros renunciamos a eso y permitimos que Dios haga cosas en nuestras vidas, familias, hasta se meta en la iglesia, ¿no? Cuando permitimos falsos profetas, una mala enseñanza de su palabra, permitimos que el diablo hasta predique. Eso es dar la autoridad al diablo, no como en otros lugares en otro tipo de autoridades raras, no. Esto es lo que es dar la autoridad al diablo, mis hermanos. Permitir el pecado, permitir el anatema, permitir la falsedad, el engaño del enemigo, mis hermanos. Dejando que haga y deshaga como Él quiera. Eso es muy peligroso. Dios no solo nos dio autoridad para expulsar demonios en el nombre del Señor Jesús, sino para vencer el pecado y la tentación del diablo. Para estar atentos y discernir, mis hermanos, sus artimañas y sus emboscadas. Para proteger nuestras familias de sus agradables ataques, para avanzar al reino de Dios, mis hermanos, mientras el enemigo es derrotado por el testimonio y el poder de Dios en su pueblo. Eso tenemos que ejercerlo, mis hermanos, de la manera bíblica, de la manera correcta. Hermanos, Satanás ha caído como un relámpago por su orgullo, y ha caído y ahora nos está haciendo la guerra, aunque está derrotado. Y tenemos, mis hermanos, por tanto, que como dicen las Escrituras, estamos en una batalla, estamos en una guerra. Que tomar, mis hermanos, ponernos toda la armadura de Dios, y no vidas piadosas, en justicia, en santidad, predicando el Evangelio, tomando el escudo de la fe, tomar la espada de la palabra para que no nos engañe el diablo como intentó engañar a Jesús. ¿No? Tenemos que conocer, mis hermanos, al Señor y la autoridad que nos ha dado para vivir, pelear esa batalla de la fe en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias. Para predicar el Evangelio a los hombres que han sido cegados por el enemigo, mis hermanos. No podemos ir de cualquier manera por ahí. Estamos en medio de una batalla y tenemos que conocer cuál es nuestro lugar en Jesucristo. La autoridad que tenemos en Él. Y una buena pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el encargo y la autoridad que hemos recibido del Señor, mis hermanos? Para llevar a cabo lo que Él nos ha mandado. O permitimos que el diablo se meta en las cosas de Dios y en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Me parece importante meditar sobre esto. Vamos a seguir al versículo 20.
Después que el Señor como que trata este posible orgullo que podía surgir en ellos, y les recuerda que la autoridad viene de Él, Él ahora les va a decir, y ahora les voy a decir por qué deben regocijarse de verdad. Sin embargo, aunque yo les di la autoridad y por eso los demonios se sujetan, aunque eso es así, no se regocijen por eso. Es algo que yo les di autoridad, pero no es por eso que tienen que regocijarse. Es que los espíritus se sometan, o demonios. Ahora el Señor no está diciendo que esté mal, como decíamos, regocijarnos en medio del servicio a Dios, o que esté mal que estemos contentos porque hemos recibido autoridad del Señor sobre las fuerzas del mal, pero les enseña que hay un motivo mayor para gozarse. Algo más importante que el ministerio, más perdurable que la autoridad sobre los demonios, porque hasta los demonios un día se van a acabar, van todos para el lago de fuego. Y ahí se acabó. Y no vamos a entrar más autoridad para expulsar demonios. Hay algo más perdurable, algo más importante, algo más trascendente, en lo cual gozarse, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor les hace ver que más importante que ejercer su autoridad sobre los demonios es el hecho de que sus nombres, podemos también agregar ahí todos los que somos creyentes, nuestros nombres están escritos en los cielos. Y pensemos, mis hermanos, en un personaje que estaba presente aquí. Un personaje que expulsaba demonios, posiblemente que también participó en sanidad de enfermos, que era uno de los 12 apóstoles. Estaba Judas, escuchando estas palabras. Estaba entre ellos. Él también ejerció, seguramente, como decíamos, autoridad sobre los espíritus inmundos. Tal vez solo por enfermos y fueron sanados. Y seguramente hasta predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Pero no a su corazón. Solamente a sus labios. Pero su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. No estaba escrito en los cielos. Y ahí nos recuerda lo que nosotros estudiamos en Mateo 7:22, ¿se acuerdan? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo prediqué en tu nombre, Señor, que el reino de los cielos se había acercado. Y en tu nombre echamos fuera demonios, hasta se me sujetaban los demonios, Señor. Ejercí tu autoridad, ¿no? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, la gente se sanaba. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿no, mis hermanos? Por favor, es que eso no es el punto central del regocijo, lo que yo hago para el Señor. Porque miren, toda esta gente hizo cosas supuestamente para el Señor. Y al fin les va a decir: nunca les conocí. Pero lo más importante que expulsar demonios, que hacer miles de cosas que a veces ni siquiera el Señor nos ha mandado. Hacemos cosas que ni el Señor nos ha mandado. Lo más importante para el hombre y el mayor motivo de gozo para el ser humano es, mis hermanos, la obra que el Señor ha hecho en su Hijo Jesucristo. Porque nadie, mi hermano, nadie tiene su nombre escrito en los cielos. Si lo tiene, porque se lo haya ganado. Porque expulsó muchos demonios, ni por años de ministerio, ni por todas sus buenas obras. Nadie tiene por eso su nombre escrito en los cielos. Nadie. Satanás cayó del cielo, mis hermanos, porque él pensaba que merecía estar allá en lo alto, y en lo más alto, en el trono de Dios. Pensaba que sí se merecía tener su nombre escrito ahí y estar ahí. Y muchos hombres, mi hermano, se han echado al lago de fuego por la eternidad junto con Satanás, pensando que merecían el cielo, pensando que se merecían la salvación de Dios. Muchos van a ser condenados. Pero si tu nombre, mi nombre están escritos ahí, mis hermanos, es por una sola razón y no tiene nada que ver con nosotros. Cristo murió por ti y por mí y por nuestros pecados y resucitó para nuestra vida y justificación. Por esa única razón, mis hermanos, si hemos creído, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en los cielos. No por algo que nosotros hicimos, sino por algo que el Hijo de Dios hizo. Que debe ser el motivo de gozo. Gocémonos porque éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Él nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó, dice la Biblia. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué hicimos? Para merecernos. Nada. Por gracia, por fe, no por obras. En Cristo. Gocémonos porque hay una obra, mis hermanos, que no hicimos, pero el Hijo de Dios la hizo a favor nuestro, para darnos vida eterna en Él. Ese es nuestro motivo de gozo, la obra que Dios hizo, no la que nosotros hacemos aquí para Él en la tierra, sino la obra que Dios ha hecho en su Hijo, mis hermanos. Debemos gozarnos, no en lo que hacemos, no en nuestro desempeño, no en el alcance del ministerio que nos ha dado, mis hermanos,
Tenemos que gozarnos de algo que nosotros no hicimos, pero que fue hecho por nosotros. Había un hermano llamado Sir James Simpson que inventó el cloroformo. A él, cuando se le preguntó cuál fue su mayor descubrimiento, él respondió: mi mayor descubrimiento, el más grandioso, fue cuando me di cuenta que Cristo era mi Salvador. Es el mayor descubrimiento. Es lo que, hermano, nuestro mayor logro, si podía llamarse logro, y ni siquiera es un logro nuestro, es que conocemos al Señor por gracia en Jesucristo. Ese es nuestro motivo de gozo. Si alguien nos preguntara a nosotros, ¿qué es lo más grande que has hecho en tu vida? Nada, Jesús murió por mí. Debería ser nuestra respuesta. Y me dio la fe por su palabra, y creí y me salvó. No por obras, por gracia en Jesucristo. Y eso debería llevarnos a exclamar, como hizo el apóstol Pablo, como hemos venido estudiando, que él dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, y nos ha escogido, nos ha predestinado en Cristo, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y nos ha enriquecido y nos hizo herederos. Todas cosas que nosotros no hicimos, todas cosas que Cristo hizo, por las cuales Pablo se regocijaba y alababa al Padre. Y nosotros, mis hermanos, nos gozamos en esta realidad, en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, o todavía estamos buscando el gozo en lo que hago, y entonces cuando veo que no hago suficiente me pongo triste, cuando veo que hago tanto como el otro hermano me pongo triste, porque a veces nosotros nos medimos unos con los otros. Tal vez esos 70 decían: ni los fariseos echan demonios, ¿no? Nosotros sí, en el nombre de Jesús. ¿Será que ese es nuestro gozo? Si hacemos más que el otro, si hacemos menos, o nuestro gozo viene, como dice aquí el Señor Jesús, de lo que fue hecho de aquel que bajó del cielo y que escribió nuestros nombres en los cielos. Porque aquí nadie subió a escribirlo de nosotros, mi hermano. Solo Cristo bajó y resucitó y subió allá, para que nuestros nombres estén escritos ahí. Vamos a seguir avanzando. Lo que vamos a notar ahora, mis hermanos, en el versículo 21, es que lo que primeramente nos muestra Lucas en esta primera parte que hemos visto, hasta el versículo 20, primeramente es que por qué deberíamos gozarnos realmente y cómo guardarnos del orgullo, sabiendo que de dónde vienen las cosas que hemos recibido, vienen del Señor, vienen de su obra, sea expulsar demonios, sea la salvación, es del Señor. Pero ahora, mis hermanos, Él nos va a dejar ver el regocijo del Señor Jesucristo, para nosotros también otra lección. Y dice el versículo 21, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, primeramente nos sitúa en el momento, en aquella misma hora, en aquel momento, seguramente cuando los discípulos habían vuelto de este viaje y seguramente en este contexto que estaban dando su reporte, hasta los demonios se sujetan, el Señor se llena de gozo por la obra de Dios. Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Miren que nos dice, y se regocijó mucho en algo externo que él veía, como que los discípulos habían vuelto gozosos. Ay, seguro les fue bien, y se llenó de gozo, ¿no? No fue eso que llenó de gozo el Señor. No se regocijó tampoco en el reporte que ellos dieron, que hasta los demonios se sujetaban y todo lo que habían hecho. Él se regocijó mucho, mucho. Esa palabra mucho es importante. En gran medida, en el Espíritu Santo. Al parecer, entonces, este gozo del Señor surgía en el Espíritu Santo, no en algo externo. Lo primero que vemos. Seguramente el Espíritu le había hecho saber, conocer algo acerca de este viaje misionero que lo llenó de gran regocijo, de mucho gozo en el Espíritu. Y se nos va a contar cuál fue ese motivo. ¿Qué fue lo que seguramente el Espíritu Santo le comunicó al Señor Jesús? Y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Aquí hay varias cosas. Primeramente, este gran regocijo lleva al Señor a alabar al Padre, como vimos ahora que citamos, hizo el apóstol Pablo, ¿no? Él alaba al Padre por su obrar, por su obra, y lo llama Padre, como el Hijo engendrado eternamente Dios llama a su Padre que siempre ha sido Padre,
Y Él siempre ha sido su Hijo. Y Él lo alaba, dice, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Eso qué es? Señor de todas las cosas. Tú fuiste el que creaste los cielos, el que creaste la tierra. Tú eres el Señor de todo, el soberano. Eres tú. Eso es lo primero que notamos, esta alabanza del Señor a su Padre. Lo segundo es que nuevamente vamos a ver un contraste aquí, mis hermanos. Antes vimos el contraste o vimos acerca del gozo y el peligro del orgullo, de caer en orgullo. En contraste con lo que Dios ha hecho por nosotros, lo cual debería ser nuestro mayor gozo y llevarnos a la humildad, sabiendo que de Él vienen todas las cosas. Ahora, en este contraste que vamos a ver es un contraste entre dos grupos, con los que el Padre, el Señor de todo, del cielo y de la tierra, trata de manera diferenciada. ¿Cómo vamos a ver? Diferente. Vamos a ver que Dios resiste a los orgullosos y da gracias a los humildes. Porque Él dice, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Ahora, es muy importante definir de qué está hablando aquí el Señor cuando dice, ocultaste estas cosas. Aquí podríamos meter cualquier cosa. ¿Qué ocultó Dios? ¿Qué ocultó el Padre a los sabios y entendidos o inteligentes? ¿Qué ocultó el Padre? Y por el contexto que venimos viendo acerca de el nombre de Dios en el cielo, podemos hablar que se trata de la salvación. Se trata del obrar de Dios. Se trata de lo que el Señor Jesús vino a hacer, como vamos a ver en los siguientes versículos. Y de quién es Dios y quién es su Hijo. Estas fueron las cosas que aquí fueron ocultadas por Dios. Entonces Dios da a conocer su revelación a los humildes, mis hermanos. Entonces, una lectura superficial de este texto podría llevarnos a pensar que Dios, mis hermanos, desprecia y oculta su salvación a todos aquellos hombres que estudian, o son estudiosos o son intelectuales, porque no, a los sabios e inteligentes a ellos no. Entonces podríamos pensar que si eres sabio e inteligente perdiste. Dios no te va a revelar nada por saber mucho, porque el mucho conocimiento mata. Pensaría algunos. Eso, si leemos superficialmente, podríamos llegar a esa conclusión equivocada, que Dios oculta su obra de salvación en Cristo a aquellos hombres que fueron de esta manera y que favorece a los niños y a los pequeños. O si contrastáramos a los ignorantes y pobres, ¿será que Dios hace excepción de personas y que a los ricos los odia, a los sabios los odia, a los pobres y a los ignorantes los ama más? ¿Será que Dios es así, mis hermanos? ¿Será que fue lo que nos quiere decir aquí? Obviamente no, mis hermanos. Sin embargo, eso no puede ser así porque es contrario a las Escrituras. Pues Dios quiere y desea que todos los hombres, todos, sean sabios, entendidos, ignorantes, pobres, hombres, mujeres, esclavos, libres, procedan al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo. Desea la salvación de todos los hombres. Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios ha decidido en su señorío, en su voluntad, en su plan, que aquellos que, por creerse sabios en su propia opinión e inteligencia, rechazando la sabiduría de Dios, rechazando a su Hijo, rechazando el Evangelio, rechazando el mensaje, mis hermanos, no puedan comprender la obra de Dios por medio de su Hijo, al no humillarse ante esta obra y sabiduría de Dios en Él. Entonces, si nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sabios en la sabiduría de este mundo y despreciamos la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, el testimonio acerca de su Hijo, mis hermanos, entonces el Señor no nos va a revelar a su Hijo. Estamos despreciando aquello que Él nos ha dado. Mientras que los niños, es decir, los humildes, aquellos que ante el Evangelio se dan cuenta de su ignorancia, su pobreza espiritual, como vimos en las bienaventuranzas, su necesidad, y reciben con fe la obra de Dios en Cristo Jesús a favor de ellos, a ellos sí les he revelado. Hay aquellos que dicen como niños indefensos y necesitados, límpiame, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador. Son aquellos, mis hermanos, a los cuales Dios se acerca. Porque como dice Santiago, Dios tiene lejos a los soberbios. Aquellos, no, es que yo sé. No, yo soy suficiente. Yo no necesito que me hables de Jesús. No, que yo soy estudiado. Eso es para ignorantes. Eso es para gente no estudiada. Así dicen algunas personas. Ellos están despreciando el testimonio de Dios. Ellos mismos se están cerrando la puerta, no el Señor. El Señor decidió, al que se humille y crea en mi Hijo, ese será salvo. Pero Dios no está diciendo, a ti te rechazo, a ti no, sino que nosotros estamos rechazando o humillándonos delante del Señor. Y al parecer,
mis hermanos, esto es justamente lo que el Espíritu Santo mostró al Señor Jesús cuando se acercaban estos misioneros que regresaban. Por lo cual se regocijó con mucho espíritu. Porque aunque muchos sabios y entendidos, entre comillas, como muchos fariseos o maestros de la ley o sacerdotes, habían rechazado el mensaje del Señor en muchas ocasiones, y por ello el Padre no les permitía ver quién era su Hijo. No les era revelado porque ellos rechazaban al Hijo de Dios. Pero muchos pequeños, muchos niños, personas simples, como dice en otros pasajes de la Escritura, prostitutas, cobradores de impuestos, pecadores, iban delante de ellos al reino de los cielos, porque ellos se arrepentían, porque humildemente recibían con alegría el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. También a nosotros, también a ustedes. Y eso los llenaba de gozo y de regocijo, porque a esos que eran pecadores también había venido el reino de Dios. Y a ellos, a los que creen, el Padre había decidido revelarles a su Hijo. Miremos cómo los versos que vienen confirman esto. Versículo 22. Dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces, lo primero que vemos es que el Padre le entregó todo al Hijo. El énfasis, mis hermanos, que se hace aquí, aunque se podría hablar de todas las cosas que Dios entregó a su Hijo, que son todas las cosas, acá hay un énfasis sobre el conocimiento de quién es Dios. Esta administración de la gracia, de la obra de Cristo, le fue también entregada al Señor. Por eso cuando Él resucita dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. Ahí el Señor relaciona, Él tenía potestad sobre todo, pero Él lo relaciona con la gran comisión. Aquí el Señor lo va a relacionar con el conocimiento del Padre y de su persona. Ahí dice, versículo 22, podemos ir parte B: y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Ahora, nosotros conocemos a Dios en parte, y solo lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Pero quien realmente conoce a la deidad, que conoce realmente al Hijo, es el Padre, quien internamente ha estado con Él y lo ha engendrado eternamente. Solo el Padre conoce realmente al Hijo. Nosotros conocemos cosas de Dios, pero solo Dios, en esa relación intratrinitaria, se conoce real, profunda y verdaderamente. Nosotros conocemos algunas cosas de Dios, pero no conocemos todo de Dios. Pero el Padre sí conoce plenamente a su Hijo. Luego dice: ni quién es el Padre sino el Hijo. Asimismo, es el Hijo quien conoce plenamente, eternamente, profundamente al Padre. No nosotros. Él es quien lo conoce profundamente. Pero luego agrega: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, asimismo, es por medio del Hijo de Dios que conocemos y tenemos acceso al Padre. En el Evangelio de Juan 1, versículo 18 dice: nadie ha visto a Dios jamás. Jamás. Nadie ha visto a Dios. Y acá fue una referencia explícita al Padre. Porque luego dice: el unigénito. ¿No? El unigénito de Dios. O el unigénito Hijo de Dios. O el unigénito Dios, el único en su clase. El único Hijo de Dios engendrado eternamente. Porque nadie más Hijo de Dios en ese sentido. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. O sea, es el Hijo de Dios que realmente nos vino a dar a conocer quién es el Padre. ¿Cuál es el carácter del Padre? ¿Cuál es la obra del Padre? ¿Cuál es el propósito del Padre en Él? Fue el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y por medio de su vida, su muerte y resurrección, ahora Él nos ha dado acceso, un acceso que no teníamos, al Padre. Y ahora también nosotros le podemos llamar Padre. Y el Padre ha escogido revelarnos a su Hijo por medio del Evangelio. Y el Hijo nos ha dado a conocer al Padre por medio de su obra de salvación, justificación y reconciliación, por la que ahora podemos presentarnos confiadamente delante del Padre. Y aplicando eso, mis hermanos, es muy importante que si alguno no le conoce, si no le conocemos, y es muy importante que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no digas como dice el necio en su corazón: no hay Dios, pues es que no le conoce. Niega a Dios, rechaza a Dios. No digas como el filósofo de esta época: Dios ha muerto. No rechaces a Cristo. No rechaces el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Porque si rechazas al Hijo, rechazas al Padre. Y no te será revelada la gran obra del Dios Trino. Muy importante, mis hermanos. Dios escogió revelar a su Hijo a los humildes,
a los que reconocen su pecado, a los que reconocen su necesidad. Y el resto le rechaza. Pero Dios quiere revelarse a todos. Dios quiere revelar a su Hijo a todos. Que todos conozcan a su Hijo y que todos le conozcan a través de Él. Pero si lo rechazamos, mis hermanos, ¿qué haremos? Si no escuchamos su voz, si no somos humildes y nos humillamos, la Escritura dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, no con el soberbio, para vivificar el espíritu de los humildes y revivir el corazón de los quebrantados. Ese es el obrar de Dios. Nosotros somos los que a veces con nuestro orgullo, nuestra soberbia, estorbamos la obra de Dios en nuestras vidas. Sea para conocerle o sea cuando ya le hemos conocido, para conocerle más profundamente. Y luego el Señor nos dice por qué somos dichosos los que hemos recibido este testimonio, mis hermanos. Versículo 23. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte. Al parecer había una multitud en ese momento, pero luego el Señor volvió a apartar a los discípulos, no sabemos si solamente los 12 o también los 70. Como dice discípulos, posiblemente era a los 70 y a otros discípulos, y les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Entonces, aquí el Señor Jesús les dice: no tienen que regocijarse porque su nombre está escrito en los cielos. Ustedes deberían considerarse enriquecidos, dichosos, bendecidos, privilegiados. Porque frente a vuestros ojos se cumple lo que los reyes quisieron ver, lo que los profetas quisieron oír. Reyes como David, Salomón, Josías, que quisieron ver al Mesías y no lo vieron. Profetas como Isaías, Daniel, Jeremías, que quisieron oírlo y no lo oyeron, no lo vieron. El Hijo de Dios sanando, el Hijo de Dios libertando, el Hijo de Dios salvando a los hombres, muriendo y resucitando y ascendiendo a los cielos. Ellos lo profetizaron, pero ellos no lo vieron. Ellos quisieron haberlo visto. Ellos indagaron, dice Pedro, de los tiempos y la persona. Y entendieron que no era para ellos, pero ellos habían dicho: ojalá hubiéramos sido nosotros, mis hermanos. Porque sus oídos escuchaban las palabras, como dijo Pedro, palabras de vida eterna. Que muchos desearon oír, reyes y profetas, que perecieron sin escuchar las palabras que les podían haber dado vida eterna. Reyes impíos, falsos profetas, y también reyes verdaderos y profetas verdaderos que quisieron oír al mensajero de Dios y no tuvieron el privilegio de escucharlo. Murieron con la promesa solamente. Hermanos, hermanas, dichosos nosotros, porque escuchamos la palabra de Dios hoy, porque podemos leerla con nuestros ojos y otros no pudieron leerla nunca. Época donde ni siquiera alguien podía leer una Biblia impresa. Y nosotros tenemos Biblia aquí, tenemos Biblia en el celular. Dichosos, mis hermanos, que día tras día podemos leerla. Escucharla en la boca de nuestros hermanos cuando la enseñan y nuestras hermanas. Dichosos nosotros que la tenemos en físico, o la tenemos en digital, o la tenemos en audio. Tenemos en video, en películas hasta para verla. Mis hermanos. Y otros nunca pudieron leer una sola página. Dichosos nosotros porque hoy, mis hermanos, hay millones de millones que un día van a desear haber escuchado y no van a escuchar lo que nosotros escuchamos hoy. Y van a ir a una eternidad en el infierno. Y nosotros somos dichosos, bienaventurados nosotros que podemos escuchar la palabra de Dios. Que un día podemos escuchar el Evangelio y creímos y nuestros nombres fueron inscritos en los cielos, mis hermanos. Dichosos, mis hermanos, porque nos enseñan con claridad, con fidelidad, mis hermanos. Aún habiendo tantos lugares donde, aunque tienen la palabra, mis hermanos, la tuercen. Porque un corazón torcido que ama y codicia las riquezas de este mundo, porque ama un falso Dios que han inventado en su corazón, porque desprecian al Dios verdadero y su palabra, y tuercen sus palabras, y aunque tienen la palabra de Dios, escuchan mentiras, porque no tuvieron amor por la verdad. Y nosotros podemos escuchar la palabra de Dios claramente, mis hermanos. Mientras todos fueron entregados a falsos profetas, a falsos predicadores. Y piensan que van a ir a escuchar la palabra de Dios y no la van a escuchar. Y nosotros somos bienaventurados. Dichosos nosotros, pero que estamos haciendo con tal privilegio. Somos conscientes y consecuentes con la gran dicha que nos ha concedido y con la gran responsabilidad. Dichosos nosotros, mis hermanos, que estos días
en las reuniones, en el campamento, después del campamento. Y cada oportunidad que Dios nos da, escuchamos su palabra, hablándonos claramente, mis hermanos. Dichosos nosotros. Pero si no somos humildes, si no somos como niños que recibimos su palabra, entonces, mis hermanos, no esperemos ver el obrar de Dios en nuestros corazones. Porque muchos escucharon también en aquella época y no pasó nada en ellos. Porque fueron soberbios. Porque no se humillaron. No esperemos un mayor conocimiento de Dios y del Padre, si no somos consecuentes con la dicha que tenemos de escuchar la palabra de Dios. No esperemos la llenura del Espíritu Santo, a no ser que nos humillemos ante la dicha y la gracia, sobre gracia inmerecida que hemos recibido en Jesucristo, mis hermanos. Ya quiero ir concluyendo, mis hermanos. 3 cosas que quisiera que lleváramos para que nos acordemos brevemente. 3 cosas que hemos visto hoy. Primero, que nuestro mayor gozo no tiene que estar, mis hermanos, que nuestro mayor gozo tiene que estar, mis hermanos, no en lo que hacemos, no en lo que podríamos hacer. Nuestro mayor gozo tiene que estar en lo que hemos recibido de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí debería estar primeramente nuestro mayor gozo y no en lo que nosotros hacemos por Él. Gloria a Dios por lo que nos permite participar de su obra, pero que nuestro gozo sea en su Hijo, que nuestro gozo sea en su obra, en su gracia, en su gran salvación. Segundo, si queremos conocer más al Padre, más al Hijo, más al Espíritu Santo, más a Dios, tenemos que humillarnos, mis hermanos. Tenemos que renunciar a nuestra soberbia, orgullo y reconocer que le necesitamos profundamente. Y humillarnos delante de su palabra, mis hermanos. Porque si no somos fieles con lo que se nos da, no se nos va a dar más. Se nos puede sacar aún lo que ya se nos ha dado. Tercero, somos dichosos. Hemos sido bendecidos por el Padre en el Hijo de Dios. En la comunión del Espíritu Santo, Él nos dio vida, nos dio salvación, nos dio su palabra, nos dio su iglesia, nos dio tantas cosas en su Hijo, nos dio vida eterna. Pero, ¿cómo vamos a responder? Que podamos responder con mucho gozo en el Espíritu Santo, mis hermanos, como respondió el Señor Jesucristo. Que nos gocemos en su Espíritu, sabiéndonos bienaventurados, dichosos y por tanto responsables por tanta gracia recibida en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dejó una gran lección a sus discípulos acerca del gozo, acerca de lo bienaventurados que ellos eran, acerca de lo que era realmente importante. Y nos ha dejado una gran lección a nosotros como discípulos hoy también, hermanos. El Señor nos permita responder a esta hermosa lección que nos ha dejado el Señor. Damos gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por que tú obras en nuestros corazones, aun a pesar de que muchas veces somos duros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos humillas por nuestro bien, para que podamos conocerte más, Señor. Bueno nos es ser humillados, Señor, para conocer nuestra debilidad y conocer tu fortaleza, Señor. Para conocer más a tu Hijo, Señor, como oraba el apóstol Pablo. Para conocer su vida, el poder de su resurrección. Oh, Señor. Permítenos conocerte más. Permítenos ser dóciles a ti, Señor. Permítenos humillarnos bajo tu poderosa mano, Padre. Permítenos conocer más a tu Hijo. Tu Hijo lo dijo claramente, que no es por carne ni sangre, ni por nada nuestro, señores. Tú eres el que nos ha revelado a tu Hijo. Señor, permítenos conocerte más en Él, Señor. Permítenos vivir, Señor, para ti. Permítenos ser consecuentes con la dicha, Señor, de lo que nosotros podemos escuchar, Señor. Que podamos oír de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido mucho, Señor. Nos has dado mucho, Señor, en tu Hijo. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a llevar muchos frutos, Señor. Porque nosotros no merecemos más que nadie lo que nos has dado. A ti te ha placido, Señor. Damos gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.